Muy buen día, mi nombre es Martín Márquez Bautista y soy alumno de la licenciatura de Contaduría Pública del Instituto Tecnológico de Tehuacán. Es una grata experiencia poder participar en el Congreso Internacional de Investigación Academia Journals Modalidad Virtual 2020. Voy a dar inicio con la ponencia titulada Manual para dar cumplimiento a la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita en una institución educativa que recibe donaciones autorizadas. En resumen, el objetivo de esta investigación fue poder diseñar un manual que nos indique los procedimientos para cumplir con la ley. Durante esta exposición me referiré simplemente como ley a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La investigación corresponde a un diseño no experimental del tipo descriptivo analítico. Se realizó en una donataria autorizada durante el periodo agosto de 2019 a marzo de 2020. Como resultado, se realizó un manual de procedimientos con todos los apartados que se requieren para el cumplimiento de la ley. Como introducción, todos los particulares están obligados a cumplir con las leyes. En el caso que nos ocupa, la institución educativa recibe donativos de personas físicas y morales. Principalmente son procedentes del extranjero. Con el fin de combatir la delincuencia, el ex Ejecutivo Federal, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, en la iniciativa enviada al Congreso, estableció 5 ejes que dan origen a la ley, de los cuales abarca los siguientes. Recuperar los espacios que las autoridades les han dejado a los delincuentes. Escalar las capacidades operativas y tecnológicas de las fuerzas del Estado, fortaleciendo el marco legal e institucional. Asimismo, contando con una política activa de prevención del delito, para fortalecer la cooperación internacional en la materia. El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo está conformado por 36 jurisdicciones miembros y 2 organizaciones regionales, y define el lavado de dinero como el procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente. México, como miembro de la GAFI, se obliga a establecer mecanismos que conduzcan a no permitir el lavado de dinero. Es así como el 17 de octubre de 2012 se publica en el Diario Oficial de la Federación la ley. En esta se establecen requisitos que se deben de cumplir tanto las personas físicas como las morales que realicen actividades vulnerables que la propia ley define. Esto consiste en identificar y conocer a sus clientes, para vigilar los actos y las operaciones que realicen, y en su caso reportarlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la autoridad competente para recibir la información que presenten los particulares. El artículo 17 de la mencionada ley define cuáles se consideran como actividades vulnerables, y en el caso que nos ocupa la fracción 13ª, establece que la recepción de donativos por parte de las entidades y sociedades sin fines de lucro son de un valor igual o superior al equivalente a 1.605 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Asimismo, serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando los montos de las donaciones sean por una cantidad igual o superior al equivalente a 3.210 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. La realización de esta investigación y proyecto fue para que el área o unidad responsable de cumplir con esta normatividad deba aplicar los procedimientos necesarios que le permitan tener un control de las actividades que se deben de desarrollar y cumplir en consecuencia con la ley. Se elaboró un manual de procedimientos en donde se especifica qué tipo de información se debe de obtener de los clientes, la forma en que se custodiará la información, asimismo en cómo se presentarán los avisos previstos en la ley y las personas que estarán encargadas de cada uno de estos procesos. ¿Qué son las donatarias autorizadas? Las donatarias autorizadas son aquellas instituciones que no persiguen fines de lucro, y su objetivo está dirigido a la satisfacción de necesidades de la colectividad, relacionadas entre otras con la atención de la salud, la educación, la vivienda, la alimentación. Principalmente los grupos de atención son personas que no disponen de recursos para hacer frente ante estas necesidades. Procedemos a la descripción del método. La investigación fue exploratoria, ya que se realizó una encuesta para obtener la información de las personas que deberían de participar en el proceso, de forma descriptiva,
ya que el propósito de referir la situación prevaleciente en el momento de realizarse el estudio, la observación se acudió directamente a las oficinas de la donataria autorizada para obtener la información directa de parte de los involucrados en el proceso. Fue de forma documental porque se obtuvieron escritos diversos respecto al cumplimiento e incumplimiento de la obligación. La investigación es también de carácter no experimental, pues las variables no se manipulan, sino que se emplean métodos matemáticos y estadísticos para medir los resultados de manera concluyente. El análisis del comportamiento abarca solo un cierto periodo, por lo que la investigación es transeccional, ya que su propósito es describir variables y analizar su incidencia en un momento dado. Realizamos una encuesta que se encuentra en el apéndice del extenso, la cual utilizamos para identificar y estudiar qué tanto conocimiento se tenía acerca de la ley. Durante el procesamiento de la información de una encuesta hecha a 20 personas, con respecto a saber si las personas encargadas del cumplimiento de la ley tenían el conocimiento suficiente, en la cual únicamente debería de contestar sí o no, se obtuvieron los siguientes resultados. En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos con base en la encuesta. En la gráfica 1.1, las respuestas sí las representa la línea azul y a las respuestas no las representa la línea naranja, de las personas que fueron encuestadas. De esta investigación se pudo observar que la donataria autorizada no contaba con un manual que pudiera guiar al personal, que está obligado a presentar la información establecida en la ley. Su incumplimiento puede traer como consecuencia sanciones de tipo administrativo, asimismo sanciones penales que fluctúan de 2 a 10 años de prisión. Como resultados, tomando en consideración lo anteriormente descrito, se identifica la falta de conocimiento por parte del personal de la entidad acerca de los conceptos que enuncia la ley. Se concluye entonces que es necesario desarrollar un manual de procedimientos y capacitar al personal para el cumplimiento correcto y oportuno de la ley. Presentamos la actividad vulnerable, el umbral de identificación y de aviso. La actividad es la recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro. En el umbral de identificación es equivalente a 1.605 UMAS, en moneda nacional 139.442.40 centavos. En el umbral de aviso es equivalente a 3.210 UMAS, en moneda nacional 278.884.80. A continuación, se enlistan los procedimientos a seguir en el manual para la aplicación de la ley. 1. Principalmente se debe de identificar si se realiza una actividad vulnerable. 2. Se debe de generar el alta y el registro de la actividad vulnerable ante el portal de prevención del lavado de dinero del SAT. 3. Se debe de designar a un representante encargado de cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el artículo 20 de la ley y aceptar su designación, ingresando con la firma electrónica personal del representante asignado. 4. Se deben de establecer criterios para la recepción de uso de efectivo en términos del artículo 32, fracción primera de la ley, a fin de prohibir la liquidación o pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes. 5. Se debe de consultar el portal de prevención de lavado de dinero por lo menos cada quincena y cada fin de mes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de las reglas de carácter general. 6. Se debe de identificar a sus clientes o usuarios en términos del artículo 18 de la ley. 7. Se deben de elaborar y observar los criterios, las medidas y los procedimientos internos para la identificación de clientes y usuarios, de acuerdo con el artículo 11 de las reglas de carácter general. 8. Se debe de integrar y conservar un expediente único de identificación de cada uno de sus clientes o usuarios. 9. Se deben de establecer mecanismos para dar seguimiento y acumular los actos u operaciones que lo individual realicen sus clientes o usuarios. 10. Se deben de presentar los avisos mensualmente en términos de los artículos 18, fracción sexta, 23, 24 y 25 de la ley. Asimismo, los artículos 24, 25, 26 y 27 de las reglas de carácter general. 11. Contar con un documento en el que desarrollen sus lineamientos de identificación de clientes y usuarios, así como los criterios, las medidas
y los procedimientos internos para dar cumplimiento a la ley. 12. Conservar copia de los avisos presentados, así como los acuses correspondientes por un plazo no menor a 5 años, contando a partir de la fecha de presentación de los avisos, de acuerdo con el artículo 20 del reglamento. 13. Se debe de solicitar al donante información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño, beneficiario, y en su caso, exhiba documentación oficial que permita identificarlo de acuerdo con el artículo 18, fracción tercera de la ley. Como conclusión, una vez elaborado el manual para dar cumplimiento a la ley en una institución educativa que recibe donaciones autorizadas, se establecieron políticas y procedimientos, así como formatos que facilitarán su cumplimiento, la forma de asignación de actividades y de responsabilidades sobre las personas que intervienen en el proceso. Asimismo, se capacitó al personal con 8 horas efectivas, verificando al término de 3 meses respecto al cumplimiento. Se comprobó su aplicación y se comprometió a la revisión periódica del manual y su adecuación cada 12 meses. Es así como concluyo con esta ponencia virtual que nos explica lo importante que es diseñar un manual que nos ayude a cumplir con la ley de una forma transparente. Agradezco la oportunidad brindada a Academia Journals. Sin más que decir, muchas gracias por su atención.